Alejandro, de 60 años, llegó a consulta porque su empresa enorme de alimentos tenía una deuda millonaria. Alejandro sabía que tenía que hacerle frente, sabía que quizás podría sortear esa deuda, pero estaba cansado de vivir con una deuda millonaria que sentía que lo apretaba económicamente todo el tiempo y hasta se sentía avergonzado porque siempre había sido excelente con su economía, con su abundancia y con una empresa que venía heredando desde su abuelo paterno. Con Alejandro emprendimos un viaje a lo largo de su vida y nos encontramos con que la formación que tenía Alejandro a lo largo de su infancia, su adolescencia y su etapa adulta era una formación donde él se había sentido siempre presionado para ser excelente y brillante en todo lo que se proponía. El fracaso era condenado sobre todo por su padre. Era un pecado. Así que Alejandro pudo romper con este mandato y expresarse como un ser humano de carne y hueso que tenía emociones pendientes de liberar y de expresar hacia su papá y hacia su mamá. Pero cuando llegamos a la panza de su mamá, cuando Alejandro estaba siendo gestado en el vientre materno, nos encontramos con que su padre estaba en pleno duelo por la muerte de su padre, es decir, por el abuelo de Alejandro. Eran una generación de Alejandros, mi consultante Alejandro, su papá Alejandro y su abuelo paterno, ¿cómo se llamaba? Alejandro. Su padre, mientras él estaba en la panza de su mamá, estaba transcurriendo ese duelo por la muerte de su padre, una muerte temprana, una muerte joven, una muerte inesperada. Sabía que ahí teníamos un dato importante. Pero en este viaje que emprendimos junto a Alejandro a lo largo de su árbol genealógico, hablamos con su padre y hablé con Alejandro, el papá de este Alejandro que vino a consulta. Y resultó ser que su padre también había quebrado la empresa muy joven y se había fundido y la había vuelto a levantar después de un gran fracaso que se trataba de ocultar en la familia por vergüenza, por temor, por los mandatos que había en este clan. Este hombre pudo llorar, pudo expresar, pudo contarme sus miedos que como padre había sentido de quizás no poder alimentar a sus hijos, de quizás no poder continuar con la abundancia económica que venían teniendo hasta ese momento. Empezábamos a entender cómo Alejandro, mi consultante, estaba nuevamente pasando por esta situación que tan solo había traído más vida al clan, porque su padre había podido levantarse de esta quiebra y había podido continuar con la empresa. Pero tuve la oportunidad de hablar con el abuelo de Alejandro, el abuelo paterno, que también se llamaba Alejandro. Este hombre vino desde el extranjero a vivir a la Argentina, vino de la guerra y logró ser brillante, logró fundar empresas, logró construir mucho capital, logró construir esta gran empresa alimentaria que le dio vida y alimento y sustento a todo el clan, una empresa que se fue heredando. Pero este hombre Alejandro me dijo, yo nunca disfruté del dinero, yo nunca pude disfrutar de la abundancia que construí, porque siempre lo hice para nunca más volver a vivir el hambre y la pobreza que viví en tiempos de guerra. Ahí pudo Alejandro permitirse llorar y expresar todo aquel dolor que lo había llevado a sentirse presionado a nunca más pasar por el hambre. Alejandro nunca pudo disfrutar de su dinero y Alejandro murió muy joven. En pleno auge económico, Alejandro murió inesperadamente, sin poder conocer a su nieto, sin poder disfrutar de lo construido, sin poder sentir que se siente ser abuelo. Alejandro entendió que el haber sido tan abundante había llevado a la muerte. Y Alejandro entendió por qué y para qué su economía empezaba a hundirse casi a la misma edad en que su abuelo había muerto. Alejandro comprendió que estaba creando esta historia. Alejandro se adentró en este camino de conciencia e hizo paso por paso cada camino, cada pasito del camino que lo llevaba cada día a asumirse creador. Alejandro se liberó de esa deuda. Alejandro entendió que ya no la necesitaba en su realidad y el capital apareció para poder saldarla y que su economía estuviera más plena.
Alejandro, como tantos otros, comprendió que siempre, pero siempre, un síntoma es tan solo un recuerdo no sanado.